¿Quién dice más mentiras? ¿Hombres o mujeres? Hace poco vi un estudio que justamente hablaba de esto, hacía una segregación entre hombres y mujeres y el tema de mentir, lo cual me pareció muy interesante y me obligó a meterme a hacer una investigación un poquito más profunda, a buscar otros macroestudios, es decir, estudios que junten varios estudios y dar un resultado global. Y ojo, obviamente solo son estudios serios de universidades serias, Yale, Cornell, Harvard, etc. Evidentemente los estudios que están pagados por movimientos feministas te van a decir, no, todas las mujeres son seres de luz, nunca mienten y todos los hombres mienten. Y eso no es así. Pero cuando hice este estudio, ¿saben cuál es la respuesta? Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en mi Sangre. Bueno, la respuesta es un tema casuístico. No hay una regla de dedo en donde indique cuál es más mentiroso. ¿A qué me refiero con casuístico? Normalmente las mentiras, casi todos los estudios hacían diferentes divisiones. El más común en cuanto a mentiras, dividían y eran muy claros entre una mentira blanca, una mentira negra y el autoengaño. Y déjenme explicarlo un poquito más. Una mentira blanca es aquella que lo haces por ser civil, por ser educado, por no generar una discusión, una pelea, o la que hacen los padres con los hijos. A un niño de 3 años con muy poca madurez no le vas a explicar cómo nacen los niños, ¿no? Le dices, lo trajo la cigüeña, o lo trajo Dios. ¿Está bien? Al final es una mentira. Es una mentira blanca por una buena razón. Si tú tienes una amiga que está al último grito de la moda y en tu pensar se ve ridícula, no se lo vas a decir, ¿verdad? Le vas a decir, te ves muy guapa, y ya, tan. Y aquí es donde entra un poquito lo casuístico. Los estudios casi siempre dicen que los hombres realizan más mentiras blancas a mujeres que a hombres. Y pasa lo mismo al revés. Otro ejemplo es, por decir, las mujeres mienten más sobre su experiencia sexual pasada que los hombres. Que esa la clasificaban como blanca, como una mentira blanca, que para muchos hombres quizás es una mentira negra. Una mentira negra es aquella que lo haces con dolo, sabiendo que es para que lastimar a otro o tú ganara algo lastimando a otro. Eso es una mentira negra, a diferencia de una blanca. En general, los estudios decían que las mujeres realizaban mucho más mentiras en ambientes laborales. Es decir, en las oficinas mienten mucho más que cuando están en sociedad. Y en los hombres no se nota tanto esa diferenciación. Otro ejemplo es, los hombres mienten más sobre su pareja con desconocidos o terceros que las mujeres. Esto en un contexto positivo. Es decir, los hombres suelen hablar mejor de su pareja mujer, aunque en su mente es una mentira, con desconocidos. Es decir, ¿cómo está tu mujer? Tu vecino que ni es tu amigo. Muy bien, y es muy exitosa y le va bien en la chamba y demás. Y las mujeres no suelen mentir tanto sobre sus parejas, por lo menos con otras mujeres. Nuevamente en un sentido positivo, seguimos en mentiras blancas. Ahora, en el caso de mentiras negras, sabiendo que lastiman, no hay ningún estudio que diga las mujeres mienten más o los hombres mienten más buscando lastimar a alguien. Porque de nuevo, el de tus exparejas, tus relaciones sexuales, la oficina lo manejan todavía como una mentira blanca. Pero eso conlleva ciertos problemas. Lo que sí les puedo decir, y me dio mucho gusto por la humanidad, es que en general de todas las mentiras, el 80% son blancas y solo el 20% se consideran negras. Gracias a Dios. Pero esto nos conlleva a ciertos problemas. Por decir que los hombres en público siempre son muy positivos con sus parejas, aunque por dentro no sea así. O, por decir algo, la infidelidad. Las mujeres no consideran infidelidad. ¿Y qué es lo que dice? Mi pareja hombre me obligó a que fuera infiel porque trabaja mucho, nunca está, viaja mucho, emocionalmente está cerrado o es muy monótono. Lo que me lleva a mi tercer punto. Hay mentiras que ni son blancas ni son negras, son de autoengaño. Y nuevamente aquí depende del contexto. Depende de qué se esté hablando. Hay hombres que de repente, por decir, presumen que tuvieron muchas parejas sexuales, cuando pues no era así. Es decir, prefieren mentir que tienen de más. O el otro ejemplo clarísimo, en el caso de las mujeres.
Cuando las mujeres ven a sus amigas no como una competencia, imagínense una mujer felizmente casada, va a ver a todas sus amigas como que todas son hermosas, aunque no, o sea, objetivamente no lo sean. Y no es que sea una mentira blanca, es que se autoengaña. Ahora bien, una mujer que sí ve a sus amigas como competencia en el mercado de relaciones, va a pensar diferente. Pero eso me refiero a que existen autoengaños. O muchas veces los hombres pensamos mejor de nuestras madres. Incluso aquellos hombres que hayan recibido violencia por parte de su madre, van a pensar bien de ellas. Hasta antes de que hubiera perspectiva de género, sabían que en México, creo que la última vez que se hizo el estudio fue en 2022, el 40% de las mujeres, no, mejor dicho, el 40% de las madres, porque no todas las mujeres son madres, eran violentas con sus hijos. Mientras tanto, los hombres, solo el 2% eran violentos con sus hijos. Ah, pero eso sí, si hay una disputa, los niños se tienen que quedar con las madres. Pero bueno, eso es otro tema. Pero los hombres realizan una automentira siempre pensando bien de su madre. Y hoy, como saben, con la perspectiva de género, está prohibido hacer ese tipo de estudios o divulgarlos al menos. Todo lo juntan padres, ¿no? Y meten a los dos sexos. O se niegan a dar los datos negativos de mujeres. Por favor, te pido que me ayudes. Dame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora bien, ¿por qué di toda esta introducción tan grande? Porque sí es un poquito un clickbait. Lo que quiero que veamos o entendamos es, no existe, y lo busqué, ¿hay algún estudio en donde diga, hay algún ser humano que no mienta nunca? Eso no existe. La mentira es un tema del ser humano. Aunque sea muy honesta, muy sana, muy cordial, muy blanca, o sea, un autoengaño, no existe esta concepción de un ser humano que no mienta. Hoy nos encanta hacer estudios en donde dividamos por sexos, siempre buscando atacar al hombre, obviamente. Pero en realidad lo que encontré en arriba de 10, 15 macroestudios es que no hay con certeza que pudiéramos decir el hombre es más mentiroso que la mujer, o viceversa. Y por favor, no metamos experiencias personales. Es decir, si tú eres un hombre en donde te han engañado en muchas ocasiones, no significa que las mujeres sean más mentirosas que los hombres. Pero, ¿por qué hice este pequeño clickbait de quién miente más? Porque me gustaría que entendamos la base de muchísimas legislaciones o reglas que tenemos hoy en día. Y medio lo empecé en la introducción. Un ejemplo clarísimo es la perspectiva de género, leyes de género y toda la concepción de denuncias falsas, que hoy todavía el feminismo está peleando, digo, las más radicales, está peleando de que no existen denuncias falsas. ¿Cómo puede ser eso posible cuando sabemos que el ser humano miente de entrada? Toda esta ideología de que solo el 0.001% de las denuncias son falsas está asumiendo de entrada que las mujeres nunca mienten. ¿Y qué pasa con la población lesbiana? Que, por cierto, es la población que más se divorcia y que más violencia de pareja tiene. A ella la tenemos que dejar descuidada. ¿No se merecen ellas también tener derechos? ¿O que las proteja la ley? ¿O dos hombres? ¿O el hombre en sí mismo? Pero más allá de eso, más allá de discutir de que si existen o no denuncias falsas, lo que me gustaría hacerles ver es todo el concepto en sí mismo de estas leyes de género. ¿Sabían ustedes que la gran mayoría de los casos que ganan sentencias de denuncias por género es solo con el testimonial de la mujer? Es decir, hemos tirado a la basura la presunción de inocencia del hombre. ¿Por qué? Porque estamos diciendo el testimonial de la mujer es válido por default, porque tenemos que tener una perspectiva de género, que además hay dos géneros, por cierto, donde está la perspectiva del hombre. Pero bueno, tenemos que creerle a la mujer, aunque no haya ningún otro tipo de evidencia pericial. Y hablo de las importantes, videos, textos, médica, muy importante, testimonial que no sea la mejor amiga de la mujer. Esas casi no hay. Y la psicológica o la de grafología ni siquiera se debería aceptar. ¿Por qué? Porque si una mujer dice, me hizo esto, y el hombre dice, no lo hice,
es tu opinión contra la mía. Y ahí se debería acabar el tema y se debería caer el caso completo. Pero hoy no es así. Hoy la gran mayoría de las denuncias por temas de género se derivan solamente del testimonial de la mujer. Y pasa lo mismo con el psicólogo. La psicóloga feminista dice algo y yo como abogado del defensor del hombre, pues traería un psicólogo que diga lo contrario y se mata. ¿Por qué le creemos más a la psicóloga de la víctima o supuesta víctima? Que esa es otra. Porque hoy si una mujer denuncia, no le llamamos la denunciante o potencial víctima. No, ya es víctima por el hecho de que es mujer. Pero si el que denuncia es hombre, ahí sí sigue siendo el denunciante o potencial víctima. Si sacamos los números en todos los países, la gran mayoría de las convicciones no hubo más allá que comentarios, que testimoniales de la posible víctima. Y yo entiendo, de repente en México tenemos un muy mal sistema jurídico que depende de la fiscalía, no de los jueces. Desafortunadamente en México depende del estudio, del Estado. El nivel de impunidad en crímenes graves es entre el 96 hasta el 98, algo. Es decir, solo se resuelven los crímenes entre un 2 a un 4% de las ocasiones. Vamos a dejarlo en un 3%. Lo que me parece muy curioso es que cuando son temas de género, ahí sí se duplica, triplica o hasta cuadruplica el resultado de punidad. Es decir, que sí resuelven en contra del hombre. Entonces, si se muere un hombre, solo se va a resolver en un 2% de las ocasiones, pero si es un feminicidio, se va a resolver en un 10-12% de las ocasiones. Me parece muy curioso. ¿Por qué? Porque sigue siendo igual de malo la fiscalía y los peritos siguen siendo igual de terribles. La diferencia es, tienen opiniones de mujeres. Y entonces ahí sí les tenemos que creer, que me regresa a mi punto, de una base en la cual consideramos que las mujeres nunca mienten. Recuerden que ya salió a la venta mi nuevo libro, yo soy el autor, y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Y también ya está en inglés. Otra cosa que me gustaría explicar es, ¿sabían que hasta el 2023 y durante todos los años anteriores, cada vez que había una denuncia de violencia de género, la mujer solo lo ganaba entre un 10 a un 20%? Es decir, entre un 80 al 90%. Depende del lugar, la localidad, el crimen, demás. No podemos decir lo ganó el hombre, pero simplemente no había razones suficientes para generar una sentencia. Hoy, a partir del 2024, hubo un cambio. ¿Cuál fue este cambio? La perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Es asumir que la mujer no miente y entonces hoy, o el año pasado, mejor dicho, ya las sentencias han subido de un 10-20% a un 60-70%. ¿Creen que cambió algo en la fiscalía? Es decir, hay más peritos, hay más grabaciones. No, lo que pasa es que hoy le estamos creyendo más a la mujer como única prueba pericial, lo cual es muy grave, asumiendo que la mujer no miente. Y el último punto que me gustaría platicarles es, ¿por qué no pasa al revés? Es decir, ¿cuántos casos conoces tú de hombres que hayan ganado juicios, es decir, que haya una sentencia firme en contra de una mujer por denuncias de violencia de género? Les tengo una mala noticia. Va a ser cero porque no existe, no se acepta. Lo que pueden llegar a ganar es violencia doméstica, que es bien diferente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre violencia doméstica y violencia de género? En teoría, la violencia de género lo que asume es el hombre lo hizo ese crimen por el hecho de que era una mujer, es decir, un odio por el hecho de que era mujer, no por celos, no por dinero, no por crimen organizado, drogas, no, solo porque era mujer. Entonces, es un hombre que odia tanto a las mujeres, pero se casó con una y convivió con ella 10 años y de repente ahora odia a las mujeres. Eso es lo que nos están tratando de decir, lo cual es una locura. Por eso la violencia de género no existe, jamás ha existido. Lo que pasa en la realidad en las cortes es la víctima supuestamente es una mujer y el victimario supuestamente es un hombre. Eso es todo el cambio.
Pero ¿por qué los hombres no podemos tener lo mismo? No podemos tener violencia de género, lo cual me parece muy curioso. El otro gran problema es, ¿sabían ustedes que el 80% de las sentencias en firme en el mundo occidental, obviamente, de violencia de género, no es violencia física? Es decir, es violencia económica, emocional, social, psicológica. Es un 80%. Ahora, en el caso de los hombres, ¿es más o menos lo mismo? Es decir, el 80% de la violencia doméstica o de pareja es emocional. Pues no lo sabemos. ¿Qué me refiero? A que no hay un solo estudio, hay muchas encuestas, pero estudios de sentencias no lo hay. ¿Pero por qué creen que es así? Porque no los ganan, porque es muy raro ganarlo. Y pónganse tantito en los zapatos de la fiscalía, como por qué creen que es muy sencillo, o no muy sencillo, pero es más probable que gane violencia física hacia un hombre, pero no una económica o emocional. Pues, porque es muy complicado conseguir las pruebas. Pónganse a pensar, violencia física, hay un perito, doctor, que dice, claro, le dieron un sartenazo en la cabeza y aquí está la radiografía con los 8 puntos que le dieron en la cabeza en el hospital porque le tiraron la sartén o le tiraron un plato por la cabeza. Eso se le puede dar seguimiento en un estado de derecho con un juez. Ahora, ¿cómo compruebas violencia económica? Que seamos muy honestos. ¿Qué es más probable? ¿Que una mujer viva gracias al hombre o que el hombre viva de los recursos de la mujer? Hoy en día la mitad de las mujeres en el mundo occidental, sin importar qué tan feminista sea, no trabajan. Entonces, es más probable que la mujer realice violencia económica que un hombre. Que además, en el mundo feminista de hoy, que es misándrico y matriarcal, dicen que no me haya comprado algo que yo quería, eso es violencia económica. No lo puede ganar el hombre porque es muy difícil de demostrar, a menos que haya cámaras o que haya testigos que no sean amigos o familiares directos de la posible víctima, es muy complejo ganarlo. Tanto así que ni siquiera se divide. Pero ¿por qué cuando hay violencia de género? Por supuesto que se puede sacar el estudio por país, en donde en promedio solo el 20% es físico. Los demás son emocionales, psicológicos, sociales, económicos. ¿Por qué las mujeres sí lo pueden ganar? Porque nuevamente dependemos solo del testimonial de la mujer. ¿Y cuál es el problema? Que estamos haciendo la presunción de que no mentimos. Cuando en la introducción les expresé que mentimos exactamente igual. ¿Les parece justo que los hombres no podamos acceder a violencia de género o violencia emocional o psicológica o económica? ¿Les parece eso muy igualitario, que era lo que buscaba el feminismo? O peor, que hoy gracias a perspectiva de género hemos perdido todo sentido de una igualdad de derechos, un estado de derecho, en donde en lugar de que la mujer gane un 10% de las ocasiones violencia económica, ahora lo ganan 60-70% de las ocasiones, solo porque hay perspectiva de género, que nuevamente es creer el único testimonial de la mujer. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo episodio.